de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria. Miren, está sin micrófono. ¿Perdón? Está bien, ahora sí, está bien. No, sí, estoy con un audio, presidente. ¿Voy a dar la cuenta, presidente? Tenemos un correo enviado el 24 de julio de 2020 por el honorable senador señor Navarro, solicitándole al presidente de la comisión colocar en tabla el proyecto de reforma constitucional que confiere atribución exclusiva al Senado para autorizar la compra o venta de material bélico. Y también un correo enviado por la Universidad de Chile en el que invita a un taller para asesores parlamentarios sobre el proyecto de ley marco de cambio climático que se realizará vía Zoom el viernes 7 de agosto. Y finalmente el informe que había solicitado la Comisión a la BCN acerca del sistema de adquisiciones en defensa en derecho comparado. Enviaron un informe consultando a Alemania, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Esa es la cuenta, presidente. Respecto del informe de la BCN, yo les dije si era posible que por favor incluyeran algún país de la vecindad, digamos, un país sudamericano. El senador Guillé había mencionado Colombia. No sé si a algún miembro de la comisión le interesa otro país, algún país que tuviera como un ingreso más parecido al nuestro, digamos, para que poder comparar. Ellos incluyeron los países que yo mencioné, y yo no sé si usted, el senador Guillera, había hecho un llamado en la sesión pasada también para incorporar más países a efectos de que yo le transmita la información a la BCN. Senador Pug y después senador Insulza. Muchas gracias, señor presidente. Me parece bien la selección de los países. Yo agregaría en nuestro continente a Brasil. Es un país que tiene una visión y además un desarrollo nacional. Tiene sentido la industria nacional dual, no solo militar, sino que también con fines civiles. Senador Insulza. Yo iba a decir exactamente lo mismo que el senador Piuk por la misma razón, así que pongo mi apoyo a su propuesta. Entonces, secretaria, por favor, que se incorpore lo que están pidiendo los senadores. Y lo otro, el proyecto que presentó el senador Navarro, ¿ese entiendo que se encuentra archivado o está desarchivado? Con respecto, ese es un proyecto de 2006 que está hecho bajo la lógica aún de la ley reservada. Bueno, el senador Navarro tiene su propia concepción que el Senado debiera autorizar exclusivamente las compras de material bélico, pero está hecho bajo la concepción obviamente, de la ley reservada del cobre. Tampoco se puede refundir porque ese es un proyecto de reforma constitucional y nosotros estamos viendo un proyecto de ley. Si la comisión decidiera colocarlo en tabla, tendría que ser por vía, digamos, separada, pero si bien los dos se tratan de adquisición de armas, van en direcciones opuestas, digamos. Es un proyecto que lo hemos archivado varias veces por pérdida, o sea, porque ha transcurrido el plazo de 2 años sin que se coloque en tabla, pero el senador Navarro solicita siempre su desarchivo, y la última vez lo pidió en 2018. El desarchivo ya ha sido archivado 2 veces y en cumplimiento del artículo 36, y ahora mandó esta carta, seguramente porque nosotros obviamente estamos viendo adquisiciones de material bélico y capacidades. Presidente, permite. Senador Insulza. Sí, presidente, yo aunque sea un proyecto de reforma constitucional, que por lo tanto tendría que pasar a Constitución, si es que creo que deberíamos verlo en defensa y dar una opinión. Yo personalmente soy muy contrario a eso, creo que no veo por qué el Senado va
autorizar compras de armamento, ni en la Constitución ni en la ley lo tomaría, pero de todas maneras creo que sería razonable que le diéramos curso, decidiéramos sobre él y ya. Entonces, lo que le propondría a la comisión es que se le conteste al senador Navarro señalando que una vez terminado el proyecto que estamos viendo, que tiene que ver justamente con el tema de adquisiciones, vamos a colocarlo en tabla su proyecto. Muy bien, muy bien. Muy bien, senador. ¿Algo más sobre la cuenta para que, si no, para que pasen los invitados? ¿No? Entonces, bueno, que pasen los invitados, por favor, Emiliano. Tenemos al general Robles de la ANEP, presidente, y al abogado Gabriel Osorio. Carol, ¿puedes mostrar la lista de invitados, por favor? Esta lista estaba hecha un poco antes del anuncio que ha salido de cambios, entonces no sé precisamente del ministerio quiénes van a estar, presidente. En todo caso, no hay nadie del ministerio, parece, en este momento, ¿no? Estaban en sala de espera. Ahí aparece el subsecretario, si no me equivoco. Es el Ministerio de Defensa. Pablo Urquiza, senador. Pablo Urquiza, perdón. Sí, tiene razón. Está muy bien, pues. Muy bien representada la institucionalidad del ministerio. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros dos invitados, al director de la ANEP, el general Jorge Robles, y a don Gabriel Osorio, y le ofrecemos la palabra en primer lugar a don Jorge Robles para que se pueda referir al proyecto que estamos discutiendo. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los señores miembros de esta comisión y, si usted me permite, poder acceder a una presentación. Sí, por favor, la secretaría, que es la parte técnica. Está disponible. Ok. Bien. Permiso, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me dan el día de hoy como director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de referirme al proyecto de ley que establece un nuevo sistema de compras e inversión en las capacidades estratégicas de la defensa nacional, con cargo al Fondo Plurianual para las capacidades estratégicas de la defensa y al Fondo de Contingencia. Deseo iniciar mis palabras expresando que comparto las motivaciones que ha tenido el Ministerio de Defensa de preparar este proyecto, que se enmarca justamente en el proceso de modernización de la gestión de la defensa, que se inició ya desde hace un año atrás con la ley 20.424 y recientemente con el cambio a la ley 21.174, donde se establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa. No debo dejar de mencionar que a nivel político es quien debe definir y financiar las capacidades estratégicas que el país requiere para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir con la misión que le demanda hoy en día la Constitución. Pero, sin embargo, esta demanda hoy en día está inserta en la transparencia, en la relación a la inversión, y desde esa óptica este proyecto da respuesta a lo que la sociedad está exigiendo en forma moderna al gasto público. La defensa en cuanto a función pública constituye uno de los desafíos fundamentales del Estado, de cualquier Estado, y por eso su aporte a la seguridad y sus habitantes es un mandato constitucional que se debe cumplir para las Fuerzas Armadas en el desarrollo y sostenimiento de estas capacidades. En esta lógica, mi presentación, señor presidente, tiene 4 temas, un punto inicial y después algunos antecedentes del proyecto que nos permitirán llegar a algunas consideraciones para finalizar con unas conclusiones. En primer lugar, 4 puntos que son importantes tenerlos presentes. Se debe definir, como ustedes saben, cuáles son los problemas de seguridad, riesgo y amenaza que deben ser abordados por la defensa y asumidos por sus instrumentos, que son las Fuerzas Armadas. En este cometido se deben hacer cargo las autoridades civiles, quienes, actuando bajo el marco de la Constitución y las leyes de la República, deben analizar y resolver en qué situaciones y circunstancias se deben emplear las Fuerzas Armadas, estableciendo con precisión qué tipos de misiones se les van a asignar
En consecuencia, ese tipo de tareas deben ser muy importantes que estén bien definidas. En segundo lugar, se deben determinar cuáles son las capacidades estratégicas que deben desarrollar las instituciones de la defensa para estas condiciones de enfrentar con eficiencia y eficacia las exigencias que se les impondrán las autoridades políticas según diversas circunstancias previamente establecidas en el marco legal. En este proceso resulta fundamental la planificación que se debe realizar anticipadamente. En tercer lugar, el Estado es quien debe determinar cuánto se debe invertir y cómo se debe financiar la adquisición, desarrollo y sostenimiento en el tiempo de las capacidades estratégicas previamente definidas, estableciendo un adecuado equilibrio entre lo deseable y lo posible. Para este cometido, el Estado ha logrado un significativo avance a través de la Ley 21.174 del año pasado, donde se establece justamente un mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional y establece, entre otras materias, la creación de un fondo plurianual para las capacidades estratégicas de la defensa y el Fondo de Contingencia Estratégica. En cuarto lugar, el Estado debe establecer cómo se desarrollarán los procesos de compras militares, incorporando además mecanismos de control civil y democrático que permitan mayor transparencia, participación y supervigilancia de la autoridad civil en los procedimientos de adquisiciones de las capacidades estratégicas. Los tres primeros aspectos asociados a la presente adquisición deben ser abordados por la política, están establecidos ya en la Ley 21.174, también están establecidos en el Decreto 386 del 11 de octubre del 2019, que establece con precisión y claridad cuáles son los procesos de planificación de los medios de la defensa nacional. El haber comenzado mi intervención recordando estas cuatro etapas que se van señalando el camino justamente a la solución del problema de seguridad que debe enfrentar la defensa y el país como un todo. Lejos de ser superficial, tiene un sentido que será fundamental en el análisis que pondré a esta honorable comisión en efecto. Para primer punto, señor presidente, creo que es muy necesario tener en consideración la situación legal previa a la que estamos viviendo el día de hoy. Como ustedes saben, salió la ley 20.424, que hasta el día de hoy se mantiene. La ley 13.196 fue modificada por la ley 21.174 de septiembre del año pasado. El decreto número 3 del 2018 fue actualizado en octubre del año pasado y que es el decreto en el cual se define el proceso de planificación que debe surgir en los mecanismos de defensa. Sin embargo, el gran cambio está aquí justamente. El decreto número 124 del 2004, que es un reglamento reservado, hoy en día se eleva el nivel a una ley y que por ende esto va a ser público. Y ahí ya tenemos el primer gran cambio con este proyecto que estamos estudiando. Como ustedes saben, el proyecto tiene 5 títulos con 38 artículos y algunos artículos transitorios. Sin embargo, creo yo que es muy necesario que para poder dar un marco a esta situación, es bueno hacer una comparación justamente del decreto que teníamos vigente y que está vigente desde el año 2004 a la fecha con este proyecto de ley. Y aquí solamente están los grandes puntos que son comunes y diferenciadores. Primero, el decreto no daba la particularidad y que había que preguntarle a otras instituciones si tenían esa capacidad o no. Sin embargo, aquí también yo tengo una consideración que voy a hacer presente. Aquí hay un gran cambio que también es relativo desde mi perspectiva en las modalidades de contratación versus ahora se privilegia en el artículo 6 y 7 por regla general la licitación pública y por regla excepcional la licitación privada y el trato directo siempre y cuando estén autorizados por un decreto supremo o esté vigente en la resolución del Ministerio de Defensa. Ahí también tenemos un gran cambio comparativo. En relación a la definición de material bélico, infraestructura asociada y a sostenimiento, el decreto vigente no lo tiene. Este proyecto de ley sí lo tiene y creo que es súper importante tenerlo a la vista porque también va a tener una repercusión en la ley 20.424 que me voy a referir más adelante. En relación a las causales de trato directo o licitación privada, aquí también hay un cambio bien importante, ya que se agregan justamente lo que está aquí, se agregan las causales que son propias de la ley de compras públicas.
adquisición con titulares, cuando no se ha presentado oferente y cuando se requiera la continuación. Y reitera que para estos casos tiene que haber una licitación privada y tiene que haber un decreto supremo por la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Siguiendo con el proyecto comparativo, en cuanto a las bases de licitación, también hay un cambio bastante grande, porque antes era institucional el trato directo, hoy en día no, hoy en día establece que un decreto supremo es el que da la facultad para hacer este cambio. En cuanto a las propuestas públicas, no exigía mínimo de invitaciones, hoy en día se exige un mínimo de tres invitaciones. El decreto vigente no consideraba comisión evaluadora, hoy en día sí se considera comisión evaluadora en 2 niveles, dependiendo de los montos. También es un cambio bastante importante con el proyecto de ley. En cuanto a los contratos, los contratos en el reglamento actual no establecía un monto, hoy en día sí establece un monto, que a mi juicio es un monto menor, que también voy a dar algunas observaciones, considerando algunas exigencias de la defensa, especialmente en el extranjero. Adquisiciones en el extranjero, se establecía que podían efectuarse por 3 cotizaciones, hoy en día en general se mantiene, pero como son contratos directos, justamente se va a los artículos anteriores, que tiene que haber un decreto que lo autorice, y siempre y cuando se cumpla la transparencia y la probidad en el proceso. Comparado el proyecto que está vigente al el reglamento, perdón, que está vigente al proyecto actual, y considerando los pilares que son necesarios para un proyecto de esto, yo estimo que el proyecto debe cumplir en general con 4 grandes parámetros que los cumple en lo macro. Primero, se le debe buscar que el proyecto debe aportar a la agilidad de las compras y responder a las necesidades en forma oportuna. Sin embargo, aquí quizás vamos a ver algunas consideraciones que son necesarias tener en relación a los montos que hablábamos anteriormente. El proyecto tiene que tener una flexibilidad de acuerdo al valor que se adquiere. Y aquí también es súper importante hacer una separación, hacer una compra de un sistema de armas es un proceso muy largo. Sin embargo, gran parte de los recursos que gasta, y yo me voy a referir con mi experiencia personal, señor presidente, como ex comandante en jefe, en el caso de la institución, mi MC, mis cálculos me recuerdan que entre un 80 y un 90% de los gastos, de los recursos asignados por esta ley a la institución, se compraban en el extranjero. Entonces ahí hay un tema no menor, y quizás puede ser un buen estudio comparativo entre las instituciones, porque comprar en el extranjero tiene una implicancia en tiempos y en el proceso. Sin embargo, uno de los puntos más importantes es la estructura decisional y de control civil y de ejecución. Todo lo que era el proyecto de decisiones deja de estar del lado de las instituciones y pasa al control civil, ministerial y a las comisiones evaluadoras, y solamente las instituciones hoy en día son ejecutores del proceso. Viendo entonces el estudio comparativo, viendo cuáles son algunos pilares que debería cumplir este proyecto, me voy a ir a algunas consideraciones que desde mi perspectiva deberían tenerse presentes en este proyecto. Voy a referirme solamente a los artículos que muestro en la transparencia, señor presidente, que son los que podrían producir algunas cosas que es necesario aclarar en relación a los que yo acabo de mencionar. La letra C, el artículo 3 de la letra C, hace presente que declarar mediante resolución ministerial el carácter de reservado secreto de las compras bélico, por ende hay una decisión ministerial de acuerdo a la ley 20.424. Pero también yo estimo necesario que se le deben aplicar estas normas aplicables y demás normas aplicables, especialmente para mantener el secreto. Puede a futuro que se produzcan algunos cambios legislativos y podría alterar este artículo. Entonces debería agregarse justamente y demás normas aplicables a esta materia para dar justamente el objetivo a lo que están las primeras 2 líneas del artículo. En relación al título segundo, artículo 4, lo que ustedes ven en la transparencia es la primera parte del artículo. Yo puse con rojo, dice iniciar cualquier proceso de compra o inversión. Sin embargo, aquí existe una dualidad, porque para que yo pueda iniciar un proceso de compra, esto ya está estudiado y ya está en el proceso de planificación. Entonces, iniciar
cuando yo inicio un proceso de compra no tengo por qué preguntarle a las instituciones. Se supone que ya fue estudiado, fue comparado y ya es parte de la planificación plurianual. Sí podría ser preguntarle a las instituciones si hay una compra urgente o necesaria o de emergencia. Ahí sí cae este artículo, pero la forma que está redactada no se condice porque se supone que las compras deben obedecer a un proceso que ya está planificado y que ya está desarrollado propiamente tal. Es un asunto de forma más que de fondo. Aquí viene un punto súper importante, señor presidente. Es primera vez que se define en el artículo 5 del título 2 lo que es material bélico y que es súper amplio y está muy bien la definición. Y además el proyecto dice que son para los recursos asignados a esta ley. Sin embargo, si yo me voy a la ley 20.424, en la letra G, y me permito leer textual, presidente, dice proponer para la aprobación del presidente de la República los proyectos de adquisición de inversión de material de guerra. Entonces yo podría asociar material de guerra con material bélico, que no es lo mismo, pero lo podría asociar. Entonces, ¿qué pasa? El vestuario, por ejemplo. ¿Qué pasa con los gastos de capacitación? Que a veces son necesarios para la compra de material bélico. Entonces, si viene, y voy a usar una palabra de abogado, cuando podría darse el caso que para los presupuestos fiscales, de presupuesto fiscal, que se compra vestuario, que se hace capacitación y que se compra protección del personal, tendría que ir a sacar un decreto supremo. Entonces, por eso hay que separar que el material bélico son para los medios que se van a comprar con estos recursos y los recursos que son asignados por otro tipo de financiamiento seguirán los canales respectivos. Es nada más que una situación de forma también más que de fondo. En cuanto a las causales de propuesta, artículo 7, privada o trato directo. Creo que es súper necesario que se debe considerar existencia entre el sistema de armas, que es lo que yo les decía, y los procesos de mantenimiento. Y aquí los procesos de mantenimiento son únicos. Voy a dar algunos ejemplos. En los asientos de eyección, voy a permitir dar el ejemplo de los que yo conozco, de los F-16, hay un contrato que se da con tiempo. Entonces, lo único que se van haciendo en ese momento son las compras por orden de compra a medida que va avanzando el mantenimiento. Es diferente a un sistema de armas que lleva más recursos y más tiempo. Por eso, aquí quizás en las causales de propuesta privada o trato directo, que vamos a ver en unos artículos más adelante, quizás se le debería subir los montos o para poder darle la flexibilidad en el tiempo, que es una de las cosas justamente que hicieron presente los comandantes en jefe. Y por eso yo he puesto aquí definir un monto mínimo que permita tratos directos, como sí lo incluye, entre otros, el proceso de compra y el marco regulatorio de la ley 19.886 de Chile Compra. Podría equipararse a esos mismos montos como mínimo. El artículo 14. El artículo 14, señor presidente, y va en la misma línea, va justamente en esto. Se hace presente que las misiones podrán contratar o podrán hacerlo de compra, pero es necesario que esté en el artículo, porque como yo le digo, en el caso institucional de la Fuerza Aérea, si el 80 o el 85% se están comprando en el extranjero vía misión o vía comando logístico, que los contratos se estén haciendo mensualmente, va a ser una demora. Entonces, por eso es importante darle esa facultad, pero sabemos que eso ya está autorizado y ya viene en el decreto respectivo, tanto monto para tal cosa. Hay contratos que llevan tiempo, los contratos de los motores, por ejemplo. Y cuando usted hace un mantenimiento mayor, por ejemplo, un avión, eso automáticamente son 3 o 4 contratos porque son empresas diferentes que ingresan a hacer el mantenimiento. El 14 va directamente relacionado con el 15, que dice que para formalizar la adquisición de bienes y servicios bajo precepto de esta ley se requerirá la suscripción de un contrato, pero hay contratos que son permanentes en el tiempo porque son únicos, como digo, los asientos de eyección o los motores, estoy dando ejemplos bien sutiles. Entonces, si agregamos, como lo veíamos en el comparado, es sin perjuicio lo indicado en el artículo 14 de la ley, caso en el cual el monto será, y quizás se podría definir y hacer un comparado con lo que es el proceso Chile Compra. Porque en el monto de los 100 de los 100 UTM, usted no paga ni el traslado del traslado de un elemento al país. Artículo 17. Este artículo es bien interesante porque hace presente que
para el asunto de los fondos no invertidos, estamos hablando de obras, deben ser devueltos al fondo al 31 de diciembre. Pero ¿qué pasa? Normalmente cuando usted tiene y le asignan los recursos para hacer una obra o un mantenimiento de una obra, el decreto va a salir en marzo, junio, julio. Entre hacer la base de licitación, licitar, que comience la obra, octubre, noviembre. La obra puede durar un año y medio. Entonces, si al 31 de diciembre tienen que reingresar los fondos, va a haber que hacer un nuevo decreto. Pero usted, ¿qué pasa si en el hito de la obra usted tiene que pagar un hito el 31 de enero y el decreto no sale? Lo van a demandar porque no ha cumplido el compromiso financiero. Entonces, quizás habría que considerar que para los casos de obras, los fondos que fueron asignados deberán ser presentados de acuerdo al contrato, porque si se devuelven, para poder sacarlo nuevamente, usted va a requerir un decreto supremo. Aquí, señor presidente, hago una comparación de la situación de los controles, que yo creo que es una de las principales fortalezas que tiene este proyecto de ley. En la columna a la izquierda usted tiene la organización, al centro tiene el objetivo y a la derecha tiene la ley y los artículos que la están cumpliendo. Sin embargo, me voy a detener en la segunda, que todos estos niveles son incorporados en el control y en la decisión de las futuras compras. Ministerio de Defensa en la revisión de las solicitudes de adquisición. La subsecretaría en la visación de tratos directos, artículo 7. El Ministerio en la integración de las comisiones evaluadoras. La ciudadanía por la aplicación de la ley del lobby. Ministerio en la revisión de los procesos licitatorios por los órganos de control interno. O sea, tiene la facultad. El Ministerio en la revisión previo o posterior del proceso de compra, que se pueden hacer mientras está en el proceso de licitación. En la declaración del si es secreto o reservada la obra o el bien que se está comprando. En forma transversal, Ministerio, Contraloría, el Senado, ustedes y la Cámara de Diputados entregar la información por parte del Ministerio de acuerdo al artículo 28. El Ministerio de Defensa, la supervigilancia de todas las actuaciones de las Fuerzas Armadas de acuerdo al artículo 31. La Contraloría entra también en el artículo 32, la fiscalización y control de inversiones. Y nuevamente, el Senado y la Cámara de Diputados, que deben ser informados por el Ministerio a lo menos una vez al año en la inversión de los fondos de la ley, de acuerdo al artículo 32. Quizás esta es una de las principales fortalezas que tiene el proyecto. El último artículo es el del título quinto, señor presidente, que es la letra F. Esto es con respecto a obras. Yo creo que es necesario, desde una perspectiva personal, que se le debe agregar también la ley 17.502, que es de obra, porque también da un marco regulatorio, no puede quedar exenta. Es un asunto de forma también, no de fondo. Conclusión, señor presidente. Creo yo que el proyecto de ley modifica en forma sustancial el sistema de compra e inversión de las capacidades estratégicas, enfatizando, como lo dice presente, el control civil. Sin embargo, el proyecto de ley y su reglamento debe ser aplicable, y aquí quizás es una de las grandes tareas que hay que trabajarlo, tanto el sistema de armas, que estoy hablando de compras grandes, que tienen un tiempo mucho más que una compra menor, como también a múltiples contrataciones y compras menores que se realizan para el sostenimiento y la mantención, y que en el caso institucional, como yo le he dicho, la Fuerza Aérea, es entre 80 y 90% que son en el extranjero. Aquí hay un tema no menor, el registro único especial de proveedores. No es lo mismo pedirle los antecedentes a una empresa nacional que a una empresa internacional. Las empresas internacionales se mueven con cambios de directorio, se mueven con diferentes alianzas, una compra a la otra, y ese proceso podría traer un retraso en lo que son el registro de proveedores en forma internacional. Entonces creo que esta también es una tarea que tiene que ser bien considerada. Creo que es muy importante también poder definir los protocolos para la cantidad y la calidad de los miembros de las comisiones evaluadoras. Yo creo que este es un cambio importante que se está dando en el proyecto. Definitivamente la Subsecretaría de Defensa tiene que ser potenciada para poder tener en cantidad y calidad los miembros que puedan regular y puedan revisar todo este proceso decisional que es parte del nivel político.
por último, creo que también es muy importante poder definir protocolos que reduzcan la interacción de las comisiones evaluadoras, funcionarios con los proveedores. Hay buenas experiencias en esto, porque también los miembros de las comisiones evaluadoras, que si se hace un catastro de cuántos estudios tendrían que hacer ellos anualmente, no va a ser menor. Entonces, por eso yo creo que también ellos tienen que entrar en un formato bastante rígido del manejo de la información. Señor presidente, esa es mi consideraciones y estudio comparado con respecto a este proyecto de ley, haciendo presente que creo que es un gran cambio en lo que son las adquisiciones de la defensa. Agradecemos la exposición del general Robles en representación de la ANEPE y a continuación ofrecemos la palabra a don Gabriel Osorio. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, en primer lugar, saludar a todos los miembros de la comisión y agradecer la invitación cursada por ustedes. Yo soy un abogado, fundamentalmente me dedico al derecho administrativo y sobre esa base se va a exponer sobre el proyecto que me han invitado a comentar. Voy a compartir pantalla para todos estos efectos para mostrarles una pequeña presentación y así poder conversar sobre el proyecto que se está viendo el día de hoy. Bueno, en primer lugar voy a hablarles brevemente del contexto. En realidad yo celebro la existencia de este proyecto de ley. Creo que constituye un avance en materia de transparencia, probidad en las compras que realiza el sector defensa respecto de la renovación, ¿no es cierto?, de sus armas y demás compras que realiza. Y esto también constituye un avance en atención a lo que anteriormente ya ha realizado el Ministerio de Defensa a través de las leyes 21.174, que estableció un nuevo mecanismo de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, como también de la ley 21.211 sobre información y gastos reservados. Es decir, se ha avanzado, se ha tomado conciencia de los problemas que ha sufrido las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y que han sido objeto de grandes reportajes reflejados esos medios de comunicación que han afectado el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, que es una de las primeras cosas que uno debe proteger. Ahora bien, si bien es cierto constituye un avance, también hay tareas que están pendientes, como por ejemplo, y recordando mi paso por el sector público, recuerdo la necesidad de avanzar de las defensas como SMART, AER, en su adecuación al menos a las normas OCDE, que también sería interesante ver la opinión del Ministerio al respecto. Ahora bien, ¿por qué en estos momentos nos encontramos comentando el presente proyecto de ley? Durante la tramitación de la ley 21.174, ¿cierto?, se creó una comisión técnica con miembros tanto del Poder Ejecutivo como del Senado. En esa instancia a mí también me tocó participar. Y se discutió en el seno de esa comisión la necesidad de establecer un nuevo sistema de compras, ¿ya? Evidentemente por las deficiencias que saltan a la vista, podríamos decir que es un hecho público notorio, que el sistema actual había tenido y que dio lugar a una serie de escándalos que, como dije anteriormente, enlodan el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas y que, dado que nuestras Fuerzas Armadas son de todos, tenemos todos que proteger y cuidar. Y es por eso que el Ejecutivo, a través del artículo 9 transitorio de esa ley, se comprometió al envío de un nuevo proyecto de ley, cosa que ha cumplido y que nos encontramos en estos momentos discutiendo. Ahora, el proyecto se sustenta en tres pilares fundamentales de control civil y democrático, radicados por una parte en el Ministerio de Defensa, un control por parte del Congreso Nacional y otro control por parte de Contraloría General de la República. Sin embargo, la realidad actual del sistema de compras por parte de las Fuerzas Armadas, podemos señalar en primer lugar que cada rama de las Fuerzas Armadas tiene una unidad encargada de compras. También las Fuerzas Armadas tienen una potestad reglamentaria propia sobre la materia, pudiéndose dictar normas. A veces las unidades, ¿no es cierto?, carecían de controles efectivos para la realización de las compras, pero no solamente definían las compras, sino también definen los contratos y el contenido de los contratos, y además no respondían a la nueva realidad institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, este nuevo proyecto de ley tiene por objeto la regulación de las compras e inversiones de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, con cargo
a este fondo plurianual que recientemente había aprobado el Congreso Nacional y que efectivamente exista un control civil y democrático sobre esta. Es decir, establece el principio del control civil y democrático para el cumplimiento de las compras e inversiones de las capacidades estratégicas. Ahora, sin embargo, el proyecto, si bien está bien estructurado, podemos observar que igual existe un sistema similar al actual en materia de compras, dado que aquí en el proyecto de ley se establece precisamente que el Estado Mayor Conjunto y cada rama de las Fuerzas Armadas remite sus solicitudes de compra al Ministerio de Defensa, las que deberán ser consideradas en el plan cuatrienal que establece dicho ministerio. Establece reglas o modalidades de compra y es un poco preocupante porque si bien señala que la regla general va a ser la propuesta pública, que sea en que el Estado Mayor Conjunto, cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, va a realizar para que se elija la propuesta más conveniente, pero también establece un sistema de propuesta privada o trato directo, que son, que en el mismo sentido, previa resolución, el Estado Mayor Conjunto, cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas llaman a privados para que formulen propuestas o lisa y llanamente cumpliendo los requisitos que se establece en la ley, se realiza el trato directo. Ahora, ¿cuál es el problema? En mi opinión, yo creo que hay que regular un poco mejor estas modalidades de compras, porque si bien se señala por el proyecto de ley que la regla general va a ser la propuesta pública, las causales de trato directo son muy amplias, el contenido puede ser perfectamente determinado por la propia administración, como por ejemplo la causal de urgencia y emergencia, que ni siquiera está asociado, por ejemplo, al estado de asamblea, que el estado, ¿no es cierto?, de excepción constitucional, por ejemplo, si hubiese una guerra externa, es demasiado amplio y considero que debería definirse mejor las causales para al menos contratar de manera directa. Además, sigue en manos de las Fuerzas Armadas las bases de la entidad licitante. Entonces, si bien hoy sabemos que las Fuerzas Armadas son las que tienen una unidad de compra, en el proyecto de ley también se vuelve a replicar el mismo asunto. En cuanto a la comisión evaluadora, podemos hacer breves comentarios, que ya se hizo una distinción entre las 10 unidades tributarias mensuales, hacia arriba se establece se compondrá esta comisión evaluadora ad honorem por 5 funcionarios, que pueden ser del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas u otros servicios. Sin embargo, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Primero, que sea ad honorem, ¿ya? Creo que no favorece la profesionalización y, sin embargo, yo creo que es muy bueno que hayan funcionarios tanto de las Fuerzas Armadas como del Ministerio de Defensa Nacional. ¿Y por qué? Porque se alega normalmente en estas materias que los civiles carecen de especialidad, ¿no es cierto?, y que no debiesen en el fondo introducirse mayormente en la materia. Así han salido en diversas columnas, por ejemplo, que junto con el profesor Fuentes hemos escrito, y que se nos respondió de una manera bastante enérgica en que los civiles en realidad nada sabemos de este tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo de esto y tiene que generar una masa crítica de civiles y militares especialistas en compras de armas que trabajen conjuntamente en una institución en la cual puedan dedicarse exclusivamente a este tema y no tener conflictos de interés, como tampoco llevar todo el sistema no solamente de compra, sino también de solicitación y finalmente evaluación a las propias Fuerzas Armadas. Porque eso es lo que finalmente se va a traducir como una réplica mejorada, sin lugar a dudas, pero de los vicios que se han podido detectar en el sistema anterior. Se señala también que la comisión evaluadora no podrá tener conflicto de interés, dado que es una comisión ad hoc, ¿no es cierto?, que se va componiendo. A mí me preocupa el conflicto de interés que puedan tener antes o después, ¿ya? Porque evidentemente si es que no tienen que tener actual conflicto de interés, debemos ir a las reglas generales del artículo 12 de la ley 19.1880 o el artículo 62 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Pero a mí me surge una preocupación fundamental, no por el conflicto de interés que pueden suscitar, que se pueda suscitar, en el ejercicio en la comisión, sino el conflicto de interés que pudiese venir ex ante o el conflicto de interés que pudiese suceder ex post. Y aquí es donde hablamos de la puerta giratoria que en otras materias ya hemos visto que produce cierto escándalo, como por ejemplo funcionarios que renuncian rápidamente del gobierno para asumir
cargos gerenciales, ¿no es cierto?, en instituciones que son objeto de supervigilancia y fiscalización. Entonces, yo recomendaría en este caso también regular la puerta giratoria en esta materia, que es tan delicada, ¿no? Muy delicada. Bueno, también establece el proyecto de ley la aplicación de la ley orgánica de base general de la Administración del Estado y la ley 20.880 en materia de conflicto de interés y la aplicación de la ley del lobby, lo cual es evidentemente positivo. Al mismo tiempo, en cuanto a las compras al extranjero, el proyecto es bastante breve y señala específicamente que estas se podrán realizar de gobierno a gobierno o a través de misiones militares, navales, aéreas y, por tanto, a cargo de las Fuerzas Armadas. Y se crea un registro único de proveedores de la defensa, lo cual también es positivo, que se eleva a rango legal este registro único, con causales de inhabilidad. Yo al menos estuve leyendo algunas, y en la materia que a mí me compete, que es derecho administrativo, y dado lo delicado del tema, yo recomendaría extender aún más la inhabilidad por grado de parentesco, y no solamente a alto mando, autoridades o directivos de las instituciones castrenses. ¿Ya? Me parece que con eso podemos evitar de mejor manera los conflictos de interés que se pueden suscitar. En cuanto a los controles, tal como lo señalé anteriormente, existe un control interno a través de un órgano de control interno a cada rama de las Fuerzas Armadas, un control externo que es entregado, que es a través de información que requiere el Ministerio de Defensa, a través de la Contraloría General de la República y a la Cámara del Senado en las condiciones que el proyecto señala. Al mismo tiempo, se establece un sistema de declaración de patrimonio e intereses que es reforzada, ¿no es cierto?, con el cónyuge o conviviente civil, hijo sujeto a patria potestad, entre otros. Yo en realidad también pensaría en la posibilidad de poder extender aún más esta declaración de patrimonio e intereses, dado lo delicado del asunto, pero sobre todo también por razones de seguridad, ¿no es cierto?, para el país. ¿Cuáles son las observaciones generales? En mi opinión, seguimos teniendo este problema que sigue unido, radicado en la Fuerza Armada, la decisión de compra, la ejecución y parte del control. Varios de los miembros de la comisión del anterior proyecto de ley que se transformó en la ley que reemplazó la ley reservada del cobre, señalamos que debía crearse un órgano descentralizado que gestione las compras, ¿ya? Eso no significa que fuera integrado solamente por civiles, por todo lo contrario, tiene que existir la integración por parte de un órgano de estas características por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Sin embargo, ¿y por qué hago esta observación? Porque yo, escuchando las intervenciones anteriores, por ejemplo, el profesor Contralor o el profesor Fuentes, o del anterior subsecretario para la Defensa, uno se da cuenta específicamente que la justificación frente a la no creación de este órgano descentralizado, de esta agencia de compra, es la burocracia fundamentalmente. Pero cuando hay una burocracia bien diseñada, lo que se evita es un mal mucho mayor a la burocracia, que es la corrupción. Y la verdad es que las Fuerzas Armadas tienen que estar ajenas a este tipo de conflictos. Su principal misión, ¿no es cierto?, es la protección de la soberanía y de nuestras fronteras, y creo que en ese sentido también corresponde al órgano legislador, en este caso, a crear las condiciones necesarias para que nuestras Fuerzas Armadas tampoco se vean envueltas en los escándalos que en el pasado han elevado su prestigio. Entonces, en ese sentido, yo insto al menos a que exista la posibilidad que se discuta en el seno de la Comisión de Defensa la creación de un órgano descentralizado, ¿no es cierto?, pues que se relacione con el presidente de la República por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, que sea un órgano técnico, no político, un órgano técnico especializado y que también permita potenciar al país nuevos profesionales que sean expertos en estos temas, de manera tal de que nuestras Fuerzas Armadas no, si bien le señalen al sector defensa cuáles son sus necesidades de compra, sean ellos mismos quienes finalmente salgan a comprar y que se expongan finalmente a todos los problemas que hemos visto anteriormente. No solamente respecto de la compra de armamento nuevo, sino también, sobre todo, de reemplazo, ¿no es cierto?, o de la reparación de elementos que utilizan las Fuerzas Armadas, donde también se dan mayores grados de conflicto de interés, sobre todo con los proveedores, ¿no es cierto?, nacionales. Es por eso, señor presidente, por su intermedio, que estimo que debe existir un órgano descentralizado que potencie este debido proyecto de ley y que así tengamos separada, ¿no es cierto?, la decisión de compra por un lado y la ejecución y el control. Muchas gracias
señor presidente, y a cada uno de los miembros de la comisión por haberme escuchado la presente exposición. Agradecemos la exposición de don Gabriel Osorio y a continuación ofrezco la palabra si algún señor senador quiere hacer alguna consulta. Senador Guillé, después el senador Puc. El audio, Alejandro. Gracias, presidente. Decía primero que quería agradecerle a don Gabriel Osorio su expertise y su colaboración permanente con esta comisión y otras, por lo demás. Y darle un abrazo a don Jorge Robles, que no nos veíamos general de hace tiempo, de que dejó el alto mando. Qué bueno saber que está en la NEPE. Y ojalá en la NEPE se constituyera de verdad un lugar, un espacio donde nos pudiéramos juntar a conversar los temas de los riesgos, las amenazas, los escenarios, y también de un diálogo civil-militar, porque de verdad uno quisiera muchas veces conversar y no hay ese espacio, y si uno va o pide audiencia con alguna institución y sus representantes, se genera un ambiente que, no sé, incómodo, porque uno no sabe hasta dónde puede preguntar y probablemente también los altos mandos se sienten incómodos para uno. Cuando yo era presidente de la comisión visité mucho las unidades militares, pero era presidente de la Comisión de Defensa, eso me permitía una entrada, pero si fuese ahora sería medio raro porque ¿por qué pide esta audiencia? No es tan habitual. Entonces yo creo que una de las debilidades que tenemos es que no tenemos una suerte de comunidad de la defensa donde podamos tener una conversación institucional y abierta a los especialistas, civiles, militares, además que genera vínculos tan positivos como fue trabajar con usted, general, cuando estaba en la Fuerza Aérea y nosotros en la Comisión de Defensa, y se pudo trabajar con mucha confianza. Bueno, dicho eso, me parece que las exposiciones en general de los que han estado evaluando el proyecto han insistido que quizá el punto más débil es que no se separa adecuadamente en el proyecto las decisiones de compra, que son materias de la defensa, que es lo que se necesita para asegurar la defensa dentro del equilibrio de lo posible y lo necesario, y la operación de la compra. Me da la impresión que ahí se radica a lo menos uno de los grandes núcleos y se busca un organismo. He estado viendo el informe que ya salió, un primer informe de la biblioteca del Congreso, y muestra en el derecho comparado cómo lo hacen distintos países como Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, y en todas partes son soluciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que es adecuado para un país como el nuestro? Que no salga muy burocrático, que sea ágil y que al mismo tiempo nos garantice a todos que haya una ausencia de conflictos de interés, o por lo menos minimizarlo al máximo. Entonces quisiera conocer sus opiniones acerca de cuál es el mecanismo que les parece que es mejor, o si esto lo debe mantener la Fuerza Armada, digamos, en términos muy generales. Es una pregunta para ambos invitados. Señor presidente, muchas gracias. Gracias, senador Guillén. Senador Puc. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al director de la NEPE, general Jorge Robles. Un placer tenerlo aquí, escuchando la experiencia. Qué bueno que lleguen al servicio público nuevamente gente que tiene una vasta trayectoria y que permita, tal como dijo el senador Guillén, la integración público-privada. La defensa es un tema de Estado relevante, no es de un gobierno de turno, tiene que trascender en el tiempo y nos va presentando los desafíos, además, de una sociedad que va cambiando y las tecnologías que van evolucionando, tecnologías que tienen que ir acompañando los procesos de toma de decisión. También valorar la del abogado Gabriel Osorio en el sentido de ponernos todos los temas del derecho administrativo que tenemos que tener a la vista. Yo lo que sí quiero es precisar el tema de lo que se compra. ¿Y por qué? Porque nuestra ley es de capacidad estratégica. Esa ley de capacidad estratégica es algo que el país necesita y por eso existe un acuerdo político que es importante, una visión de largo plazo. ¿Cuáles son las capacidades que el país necesita? Y esas capacidades se ven materializadas por sistemas, por equipos, por entrenamiento, por personas. Es mucho más allá que solo una compra. Entonces la capacidad estratégica tenemos que entenderla como un todo, que además tiene capacidades duales. No solamente sirve para el caso del Estado de Asamblea. O sea, no es necesario llegar a una situación crítica como para poder usarla.
Eso que tiene que orientarnos a que cuando decidamos como país, sea una decisión que tenga un sello especial. ¿Y cuál es ese sello? También lo dijo el abogado Gabriel Osorio, el de nuestra industria nacional. Es por eso que hemos pedido estudiar modelos de compra en donde también esté el tema presente de que los recursos que tiene el país, una parte, queden en el país. El país ya tiene talentos, tiene capacidades. La industria 4.0, se habla de la revolución industrial. Si hoy básicamente hay que diseñar la pieza la fabrica un robot, la puede fabricar en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que algunos países han usado para su desarrollo. Estamos hablando entonces, ¿la defensa contribuye al desarrollo? Sí, porque da seguridad, obviamente, pero además contribuye directamente. El trabajo estable, bien remunerado. Y este es un tema no menor que tenemos que ver porque hay proyectos muy interesantes, las mismas aeronaves Pillán, que tienen la capacidad de pasar a la versión 3.0, generando todos los elementos que permiten producir pilotos, que es no menor. O sea, una aeronave que nos genera la mayor capacidad que la capacidad humana. La capacidad satelital, nuestro país tiene que tener capacidad para estar en el espacio exterior, y partiendo con cosas pequeñas y cada vez más grandes. Y todos los países parten igual. En tal sentido tenemos que también ser parte de los arreglos mundiales, Wassenaar y otros, para poder participar de los que los países OCDE tienen. Si aspiramos a ser un país OCDE, no es solo estar en el listado, sino que es comportarnos como tal. Por eso las compras estratégicas son de ese nivel. Pero las otras compras, y aquí es donde de repente queremos en una ley hacerlo todo, las otras compras están asociadas algunas veces a procesos cíclicos de reparaciones, o incluso el caso que me gusta mucho de las aeronaves que tiene un código, AOG, Aircraft on Ground. ¿Qué significa eso? Que la capacidad del país paró, quedó congelada porque la aeronave no puede despegar, y se necesita que eso llegue rápidamente, en horas. El concepto AOG es un concepto internalizado, se ocupa plenamente, y obviamente el proceso de compra tiene que ser mucho más rápido, más expedito, y ya se sabe quiénes lo venden. O sea, en la práctica hay ciertas cosas rutinarias, acciones rutinarias. Lo mismo los procesos de media vida. El ciclo de vida de las capacidades estratégicas se tienen que discutir al principio porque tienen que considerarlo completo, no solo el operarlo, sino que efectuarle los trabajos mayores, que ya se sabe que ocurren a los 15 años, por ejemplo, si tiene 30 años de uso, y también el término de la vida útil, cómo lo doy de baja y el costo que significa hacer un uso razonable de lo que queda y no generar una contaminación. Todo eso es parte de un proceso que tiene que partir bien, y por eso las instituciones tienen que definir sus requerimientos. Los requerimientos de alto nivel son fundamentales para después empezar a pedir la información. Y la solicitud de información, y como esto se hace en el mercado mundial, se hace con solicitudes de información, Request for Information. Ese estándar tiene que estar presente siempre. Y después, si se va a ir a una fase contractual, que es la parte que queremos discutir ahora, tenemos que pasar a RFP, Request for Proposal. Y no solo eso, el RFP es el que tiene que ser evaluado, porque es el que tiene los requerimientos. No se compra porque me gustó, o porque es de tal lugar, no. Se compra porque cumple los requerimientos. Entonces, esta parte de los requerimientos es fundamental, porque las comisiones evaluadoras, ¿qué van a evaluar? Tienen que evaluar lo que se pidió, los requerimientos, y cómo el requerimiento cumple lo que se pidió. No pueden hacer otra cosa. Y ahí, fundamental que eso se convierta en un contrato. Porque si la RFP que se cumple y gana no es el mismo contrato, tenemos un problema. Entonces, obviamente, son todos equipos especializados. Tiene que haber separaciones de funciones. Las separaciones de funciones incluso pueden incluir ser dentro de las mismas organizaciones. Son equipos que no se conocen, que son capaces, unos de hacer requerimientos y el otro de evaluar el cumplimiento del requerimiento. Pero hay gente que sabe que efectivamente esa es la forma correcta de evaluar el requerimiento. Por eso son solo dos preguntas. La primera es más del derecho administrativo. Al profesor, que tengo que considerar profesor, ya que Claudio Fuentes lo ha tratado también de profesor, Gabriel Osorio, es cuáles son los pros y los contras de organizaciones centralizadas versus las descentralizadas desde el punto de vista del control. ¿Por qué? Porque también si se centralizan todos los procesos de decisión, la corrupción también puede estar presente. ¿De qué forma esto se puede hacer descentralizado? Y lo segundo, al general Jorge Robles, es cómo la ANEPE está instalando la academia en apoyo de estos procesos. Tenemos que tener una política de defensa y tenemos que discutir el tema de las capacidades estratégicas para poder como país comprometernos y ojalá
llevarlo con la componente nacional. ¿Cómo se prevé esa relación con la industria nacional? Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Insulza. Gracias, presidente. Yo en realidad voy a agradecer en primer lugar a don Jorge Robles, a Gabriel Osorio también de sus muy buenas, muy completas exposiciones que espero tener a disposición para poder examinarlas más en detalle. Y voy a hacer solamente un comentario que es relativo a algo que dijo don Gabriel Osorio, pero también le pido la opinión de don Jorge Robles, estoy entre los dos. A mí me preocupa mucho la última tarjeta que presentó Gabriel Osorio, porque creo que ese es el nudo de esta cosa. Podemos encontrar un montón de procedimientos, de formas, etcétera, etcétera, pero la pregunta es quién va a decidir qué arma se compra. Y yo estoy de acuerdo en esto, muy de acuerdo por lo demás con Kenneth, como casi siempre, en que ciertamente hay un aspecto técnico que es fundamental. El que sabe mejor es ciertamente el que ha estudiado y conoce las distintas formas de armamento y otras cosas por el estilo. Pero el que toma la decisión política tiene que ser necesariamente el gobierno. Un gobierno. Y un gobierno y con participación democrática, por cierto, para decir, yo creo que eso no está claro en la ley, lo digo francamente. Pero pido, porque realmente creo que aquí, ahí como dice esa tarjeta, finalmente quien decide son las Fuerzas Armadas. Y yo no es que no quiera que las Fuerzas Armadas participen, no es que quiera que los civiles salgan a comprar cualquier cosa, pero sí quiero que el mando político, porque también un militar puede ser político de repente, el mando político es quien debe decidir finalmente, y yo creo que eso no está garantizado en esta ley tal como está dictada. No sé la opinión de ustedes, tal como está propuesta, perdón. Entonces quiero conocer la opinión de ustedes sobre esto. Tenemos nuevo ministro de Defensa, entre paréntesis, porque si nadie lo sabe. Así es, se acaba de oficializar el nuevo ministro del Interior y nuevo ministro de Defensa. Bueno, yo agradecerle a los dos expositores, independiente que después será un tema que tendremos que abordar seguramente con el nuevo ministro de Defensa. Me gustaría hacerle un par de consultas. Primero al general Jorge Robles. Como ANEP, ¿ustedes han realizado algún estudio comparativo respecto de otros modelos de compras en otros países? Sí, así que por favor nos pudieran enviar la información a la comisión. Yo creo que las observaciones que hizo son bastante atingentes, pero me gustaría hacer una pregunta pidiéndole que un poco se sacara el traje de la ANEP en su calidad de excomandante jefe de la Fuerza Armada, que tiene un poco más de libertad para opinar en este tema. Usted que conoce bastante bien los procesos de adquisición, sobre todo en temas tan complejos como es el tema de los aviones. El actual proyecto, uno de los principales críticas que se le ha hecho por parte de los comandantes jefes tiene que ver con la excesiva burocracia que se estaría generando con el nuevo modelo de compra, que si bien es cierto lo que busca un mayor control, en la práctica se traduce en mayor burocracia administrativa y en procesos que son mucho más largos y engorrosos. Especialmente lo que usted señalaba, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de obras de mantenimiento, de obras en las cuales no se alcanza a gastar los dineros al cierre del año fiscal. Entonces, en eso me gustaría que usted nos pudiera explicar y cómo ve usted, desde esa perspectiva, la nueva propuesta que se está haciendo. Porque además, teniendo presente que muchos de los proveedores de la defensa pueden ser proveedores únicos. Entonces, lo que se está generando es, o puede ser un modelo que en la práctica puede ralentizar los procesos, sobre todo cuando hay que realizar algunas adquisiciones que son de carácter urgente. En esa misma línea, preguntarle al profesor Osorio respecto del modelo que se está planteando, porque la principal crítica que ha tenido este proyecto hasta este minuto es que hay excesiva burocracia respecto de ciertas formas de llevar adelante las adquisiciones o las compras que se realicen, y donde probablemente el esquema que se diseñó de control no responde a la lógica de cómo en realidad se produce el gasto, principalmente cuando se trata de mantenciones que son programadas y mantenciones de largo plazo, que requieren, no hablaba por ejemplo el caso de la Fuerza Aérea, que puede suscribir por una misma mantención alrededor de 300, 400 contratos y decretos supremos distintos. No sé si él tiene esa misma percepción o está bien la propuesta que está haciendo por parte del Ejecutivo. Esas consultas, y le ofrezco la palabra que nuestros invitados puedan responder en el mismo orden que fueron exponiendo. Gracias, señor presidente. Primero me voy a referir, con su permiso, al senador Guillén. Gusto verlo nuevamente, senador. Sí, la ANEP está también en un gran espacio de reformulación.
con este nuevo ROF que lleva recién 6 meses, estamos ampliando nuestra capacidad, estamos incorporando mucha masa civil, estamos ampliando nuestro nivel de cursos, estamos ampliando también sistemas de simulación, por ejemplo, de decisiones complejas. Recién estamos terminando un proceso que nos salió bastante bien con un curso con respecto de simulación en ejercicios virtuales civil-militar, que no es del área de catástrofe, sino de decisión, de quien tiene que tomar la decisión con los elementos a la vista. También estamos incrementando en forma muy fuerte todo lo que es el conocimiento que tienen que tener, más que los personales de las Fuerzas Armadas, la gente que trabaja en el Estado en gestión administrativa, en liderazgo, en toma de decisiones complejas. Y acabamos de abrir un diplomado en ese ámbito y que va justamente a esto, el conocimiento de la ley de compra, el conocimiento de la ley del lobby, el conocimiento de la ley de obra, que son la gente que tiene que tomar decisiones en un momento determinado y que no las conoce. Entonces estamos en ese ámbito y espero poder abrirnos un poco más. En respecto a la decisión de compra y ejecución, yo creo que aquí hay un mix. Y también adelanto un poco a la respuesta del senador, pero igual se lo va después, más adelante, al senador Insulza. Puede haber, pero yo veo una masa crítica en lo que es la decisión de la compra, no en la ejecución. La ejecución, y ahí va en cierta medida lo que me preguntaba el presidente, no es que sea burocrática, pero el sistema de compras de Chile es así, es con orden de compra, con cotizaciones. Entonces, si usted lo junta en una sola organización, es complejo, pero por otro lado, quien va a tomar la decisión va a tener también el compromiso de la ejecución. O sea, lo que yo creo es que hay que conformar, tal como decía el profesor, una masa crítica, que no puede ser honores, permanente, que son los que toman la decisión y que revisan la ejecución. Con este proyecto, la institución no va a poder ejecutar cualquier compra, porque tiene que pasar por el filtro político. Con mi experiencia como comandante en jefe, la institución hace más de 23.000 órdenes de compra al año. Si le suman los contratos, y la institución, la Fuerza Aérea es una institución pequeña, si le suman las órdenes de compra del Ejército, de la Armada, del Estado Mayor Conjunto, vamos a crear una organización demasiado grande que va en contra del proyecto, ineficiente y lenta. Pero lo que sí tenemos que buscar, potenciar la parte dicesional en la Subsecretaría de Defensa. También creo que no podemos asociar, por ejemplo, lo que la emergencia, la urgencia con los Estados Unidos. Por ejemplo, va el avión a China a buscar los soportes que traíamos para la pandemia y le falla el sistema de presurización o le falla el motor. Usted tiene que traer previsto y ahí se nos escapa toda la planificación y estamos hablando de millones de dólares comprar un motor. Entonces, por eso estas son las cosas que debería estar ya más reguladas en ese aspecto. Con respecto a la pregunta del senador Puc, lo comparto plenamente. Además, también va de la mano con lo que él siempre ha dicho de todo lo que es digital. Yo creo que hay que dar un paso y uno cuando le basan las medidas de control dice, no, que yo necesito, y a nosotros nos pasa. Cuando las misiones en Washington, la nuestra, tiene que pagar una orden de compra, tiene la orden de no pagar mientras no esté el original de la factura a la vista. Y eso también ralentiza todo el sistema. En relación a los ciclovías, es súper importante el comentario que hizo el senador. Voy a tomar como ejemplo un avión. Si usted tiene tantas horas de vuelo igual que un auto, lo que hace la institución proyecta esas horas de vuelo en 4 años y dice cuántos mantenimientos de motores, cuántos neumáticos voy a tener que comprar por año, principales de nariz, cuánto mantenimiento de los asientos de inyección, y eso se proyecta. Y eso es lo que va a contratos propiamente tal. La situación se ralentiza cuando son estos imprevistos que no están en esa planificación. Pero esa planificación de cuántos neumáticos, de cuántos motores, de cuántos asientos de inyección se van a comprar en 4 años, va a estar en la subsecretaría, va a ser revisada por este organismo que yo comparto con él, que tiene que ser muy potente, con muchos conocimientos, y por eso decía que hay que definir cuánto es la cantidad y la calidad de esa gente.
pero esa gente no puede comprar, porque el proceso de ejecución, de compra, es mucho más lento. Pero la institución con este proyecto no va a comprar lo que la institución quiera, va a comprar lo que la decisión política en este programa plurianual va a autorizar. Lo que sí entra en este status quo es imprevisto, porque ahí sí yo para poder comprar igual voy a tener que ir ante la subsecretaría a sacar un decreto. Estamos ampliando, por supuesto, también, senador, la convocatoria. Y el caso de las empresas públicas, creo que hay que potenciar las empresas públicas. Años atrás fueron reducidas. Voy a dar el ejemplo de ENAER. ENAER, por ejemplo, logró salir adelante con mucho esfuerzo, logró hacer contratos con Airbus para hacer el mantenimiento de los aviones LATAM en Chile. Y que eso es conocimiento. DTS igual, la parte de simulación con Israel. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes tareas que tenemos para adelante con las estructuras de las empresas. De hecho, la semana pasada hubo un importante seminario a nivel secretaría para ver justamente el desarrollo de las empresas y su futuro. Nosotros como ANEPE también estamos desarrollando en para la primera semana de agosto, estamos haciendo un seminario con el Ministerio de Ciencias para ver cómo justamente parte de esto puede ir asociado, y eso también está pasando a ser parte de los programas de curso nuestro. Para el senador Insunza, sí, justamente el proyecto quizás, pero usted se lo define muy bien en algunos artículos, dice que la decisión de compra, senador, es de nivel político. O sea, definitivamente hay un cambio importantísimo, muy importante. La ejecución es de la institución. Yo puedo dar una experiencia personal y que me tocó compartirlo con algunos de ustedes cuando yo estuve en la decisión de una de las últimas compras grandes que se hizo en la Fuerza Aérea, que fue el asunto de los Black Hawk. Nosotros, antes de tomar la decisión, no estaba esta ley, pero justamente viendo la necesidad de esta transparencia, fuimos a ambas comisiones y expusimos el proyecto. Y se puede recordar el senador Guillé, y le dijimos, mire, todos los procesos que hicimos, estaba avisado por el ministro en esa época teníamos reuniones quincenales y mensuales de todas las etapas, que son muchas etapas cuando se compra un proyecto grande, y antes de tomar la decisión ya estaba en conocimiento de ambas cámaras, hasta de la Presidenta de la República. O sea, a ese nivel yo creo que se puede llegar, y por eso digo que los protocolos pueden ser muy bien definidos. En cuanto a usted, señor presidente, no hemos hecho el modelo de compra, así que me lo llevo como tarea como ANEPE. Las realidades son diferentes. Yo conozco bien el modelo de compra de Estados Unidos, he tenido la suerte de estudiar y trabajar en la Fuerza Aérea, y son organizaciones demasiado grandes. Yo creo que nuestro país tiene que buscar un mix. Y por eso yo creo que lo importante aquí en la subsecretaría es potenciar de quienes tienen que hacer los estudios y tienen que tomar la decisión. Y ahí va la burocracia quizás en algunos protocolos, especialmente en lo que son los imprevistos. Quizás ahí donde los comandantes en jefe se colocan un poquito más nerviosos. Pero si está bien presentada la planificación, están los contratos bien definidos, están bien revisados por la subsecretaría y por este comité, no le veo tiempo. No le veo tiempo. Esa sería mi respuesta, señor presidente. Gracias, don Jorge. Don Gabriel. Sí, agradezco las preguntas en primer lugar. Yo he manifestado muy seriamente que creo que es muy necesario separar de las Fuerzas Armadas, por un lado, la decisión de compra respecto de la celebración de los contratos, la ejecución y parte del control, que es lo que anteriormente había señalado. Y para eso, como ustedes saben, hemos escrito algunas columnas con el profesor Fuentes, hemos propuesto la creación de una agencia que sea de carácter descentralizada. ¿Y por qué descentralizada? Mire, señor presidente, por su intermedio, usted sabe que el Estado se puede organizar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista administrativo, en organismos centralizados y descentralizados. Y los organismos centralizados no se tiene ni patrimonio propio, no se tiene personalidad jurídica propia, y depende de la personalidad jurídica, en este caso, el órgano en el cual está Ministerio de Defensa, Fisco de Chile. Y obviamente un organismo centralizado trae como consecuencias, en primer lugar, la menor capacidad de poder tener una organización técnica eficiente, ¿no es cierto?, de dicho organismo. Es como si imagináramos que la superintendencia fuera un organismo centralizado y que dependieran políticamente directamente de un ministro de Estado. Entonces, en realidad, no creo que ese sea un modelo adecuado. Yo creo que el modelo adecuado es de una organización fundamentalmente descentralizada, que tenga patrimonio propio, que tenga personalidad jurídica propia,
que tenga funciones y una asignación presupuestaria especial, muy, muy, muy desarrollada técnicamente, y yo creo que para eso el Estado de Chile tiene que también hacer un esfuerzo, porque evidentemente uno debe reconocer cuál es la realidad. La realidad hoy es que no tenemos la capacidad y ni los profesionales suficientes como para poder desarrollar esta tarea, pero creo también que con la creación de un organismo de estas características, evidentemente se va a realzar, va a haber un interés y también la posibilidad de perfeccionamiento de aquellas personas que actualmente tienen estos conocimientos para poder aportar al país. En este sentido, yo creo y reitero la necesidad de la creación de una agencia descentralizada de compras para que se pueda separar efectivamente las funciones que señalamos en la última lámina de nuestra presentación. Es por eso que, claro, algunos dicen que hay un excesivo control y burocracia planteada no solo por el proyecto de ley, o que se podría aumentar aún el control y la burocracia en las compras a través de una agencia descentralizada. Pero, sin embargo, a mí me cabe... hay una contraparte en todo esto. Nosotros tenemos que hacer que nuestras Fuerzas Armadas trabajen, ¿no es cierto?, de la manera más eficiente, más eficaz posible en el cumplimiento de las tareas constitucionales y legales que a estas se las asignan. Y creo que cuando se ha producido durante largos años esta forma actual, ¿no es cierto?, muy antigua y oscura de las decisiones de compra, la celebración de los contratos y que los organismos de control se encuentren al interior de las Fuerzas Armadas, nos ha llevado al problema, no al control y la burocracia excesiva, sino a problemas que dicen relación con la corrupción. Y yo creo que nuestras Fuerzas Armadas tienen que mantenerse al margen de ese tipo de fenómenos por la tarea excesivamente importante que ellos realizan, y es por eso que creo necesario la separación entre los requerimientos, la compra y el control de esta. Creo que deben existir controles internos, efectivamente, las Fuerzas Armadas no deben dejar de tener unidades de control interno para este tipo de operaciones, pero también deben existir yo celebro que existan estos controles externos, pero también debe existir un fortalecimiento de las normas en materia de evitar conflictos de interés, ¿no es cierto? La puerta giratoria, como anteriormente señalé, que lamentablemente en Chile no ha avanzado en su legislación, no solamente en materia de Fuerzas Armadas, también existe un proyecto, por ejemplo, el boletín creo que es el 11.318, por ahí está, ya no recuerdo bien, que se llama el Proyecto de Integridad Pública, que llevaba al Ministerio del Interior, que fue presentado por este gobierno, tampoco ha avanzado, está en Comisión de Gobierno Interior, y que también regulaba la situación de la puerta giratoria para poder establecer un periodo de enfriamiento, por ejemplo, de aquellas personas que se hayan desempeñado en este tipo de funciones, de manera tal de que no sean contratadas posteriormente, inmediatamente después, por las empresas proveedoras, por ejemplo. Ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que evitar, y claro, sonará burocrático, tendremos un poquito más de control, a veces no será todo lo rápido que queramos que sea, pero evitamos otras cosas peores, ¿no es cierto? Porque finalmente la corrupción nos cuesta a las Fuerzas Armadas y al Estado chileno y a cada uno de nosotros mucho más dinero que la burocracia y el control. Yo creo que con eso he podido responder las preguntas. Agradezco nuevamente la invitación de la Comisión de Defensa. Para mí es un honor poder estar con usted, señor presidente, por su intermedio, cada uno de los miembros de la comisión, y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu comentario. Se ofrece la palabra. Les pido, por favor, a nuestros dos invitados que nos puedan hacer llegar la exposición a la Secretaría a fin de que pueda distribuirla a los señores senadores. Ya las tenemos, perdón, presidente. Bueno, para que la remitan a los correos electrónicos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, presidente. Don Pablo, les deseamos que siga en el ministerio, si no es así. Nos fuimos con un gabinete. Esto sí que es un cambio mayor de gabinete. Es todo el comité político, con la diferencia que la Carla Rubilar pasó de un lado a otro, y también de borde, perdón, Monker, como que cambiaron ministerio, hicieron un swap de ministerio. Pero totalmente muchas gracias, presidente, y también a nombre del ministro Espina,
le agradezco también todo el compromiso, todo el apoyo y toda la colaboración que se dio durante estos 2 años y que sirvieron para poder avanzar en transformaciones sustantivas en materia de defensa. Así que muchas gracias a toda la comisión. Y no, también transmitirle a Alberti que seguramente en la próxima sesión tomaremos el acuerdo de remitirle un saludo por el trabajo que desempeñó como ministro de Defensa, las buenas relaciones que mantuvo y la buena disposición que siempre tuvo con la Comisión.